Ok, ¿andan por ahí? Perfecto, sigamos entonces. La próxima técnica que él utiliza, ¿sí? Es la técnica de la estructura jerárquica. Esta técnica, básicamente, lo que consiste es en formar, en dividir determinadas palabras de acuerdo a determinados campos, como puede ser género, número, generación, hiperónimos, hipónimos, ¿sí? Etcétera. A nosotros demasiado no nos puede servir, pero les puse un ejemplo del italiano, porque es un ejemplo que ahí sí se ve clarísimo, en donde si ustedes van a la guía, van a ver toda una serie de parentescos, ¿ves? Es como la estructura jerárquica, como armar campos, como si nosotros dijéramos familias de palabras, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, todos los términos, en este caso, referidos a familia. Entonces, si ustedes ven acá, en el ejemplo que les pongo, que es del español, del inglés al italiano, van a ver que hay i nipoti, que puede corresponder tanto a nephews o nieces como a grandchildren, ¿sí? Y il nipote, que puede corresponder también tanto a nephew como a grandson, y la nipote, que puede corresponder tanto a niece como a granddaughter. Es decir, tenés la misma palabra. ¿Vos te das cuenta? Eso es algo que decís, wow, ¿qué pasa acá? Bueno, y ahí lo que dice Eugene Naida es que justamente esto nos ayuda a ver que existe este problema y cómo lo resolvemos. Bueno, la única manera de desambiguar en estos casos es a partir del contexto. La historia, todo el contexto te va a decir si están hablando de nietos o están hablando de sobrinos y sobrinas. Entonces, a esto nos referimos esto se refiere él con la hierarchical structuring. Y por último, que esto es hiper interesante y que sí nos sirve mucho, 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 es el componential analysis. Y el componential analysis es hacer como una disectación de la palabra. ¿Se acuerdan cuando ustedes en matemática la profesora te decía, vamos a descomponer la cifra en unidades de 10, unidades de 100, unidades de 1000? Bueno, es como si hiciéramos lo mismo, pero con la palabra. Vamos a llegar hasta su fibra más íntima. ¿Ok? Entonces, es muy interesante. Él, por ejemplo, habla de la palabra bachelor, ¿sí? Y te dice, la palabra bachelor es igual a male más single. ¿Ok? Bien. Male plus single. La palabra maiden, por ejemplo, va a ser female plus single. ¿Vamos bien hasta acá? Pero mire la palabra spinster. ¿Conocen la palabra spinster? ¿Esta? ¿No? Bueno, ahora te voy a decir lo que es spinster. Me viene bárbaro que no la sepan. Mira, Mira el componential analysis. ¿Qué es la palabra spinster? Díganme ustedes. ¿Cómo la traducirían? De acuerdo al componential, no sabías lo que era. ¡Apa! Muy bien, Ana. No sabían lo que era. Y yo te hice un componential analysis. Yo te hice un componential analysis. Y sin saber, lo tradujeron perfecto.
Perdón que hay un poquito de ruido. Sin saber, lo tradujeron perfecto. Entonces, el componential analysis es justamente ver en qué consiste la palabra, disectarla, llegar a su raíz más profunda. Ruido, ¿por qué no le caga pedo? ¿Cómo? ¿Cómo? Escuché y ahora no escucho. A ver, un segundito. Hay un poco de ruido. Un segundito. A ver, vamos a tratar. Un minuto. Tal vez hay un micrófono abierto, me ponen acá. A ver si tratamos de ver si los micrófonos están cerrados. Bien. Entonces, el componential analysis nos puede venir muy bien, a la hora, por ejemplo, de enfrentarnos al texto que tienen en la guía de lectura. Esas 10 oraciones que están ahí, esas 10 oraciones que están ahí, todas tienen en común una palabra. ¿Cuál es la palabra que tienen en común? Gordo o gorda. Están todas en español, ¿eh? Esta chica es gorda, tiene un cargo muy gordo, le ha caído el gordo, esta agua es gorda, esta leche es muy gorda, uso sal gorda en la cocina, muchas de España, mucho del español ibérico. Hizo la vista gorda, me llevé un susto gordo, se armó la gorda entre los dos, sudó la gota gorda. ¿Qué peligro corremos? Tratar de traducir todo de la misma manera, si total es gorda. ¿No es cierto?
están ahí. Bueno, no sé, se me murió la computadora de golpe. Perdón. Bueno, ahora no sé por qué apareció la imagen grande de nuevo. Uy, no. ¿Qué hice? Bueno, ahí estamos. Bueno, ay, chicos, por favor, qué estrés con todo esto. Bueno, sigamos. Entonces, frente a estas 10 oraciones en que uno se encuentra con la misma palabra, uno corre el riesgo, ¿sí?, de querer traducirla por la misma. Y lo que plantea Eugene Naira es, no hay una correspondencia uno a uno. Justamente, entonces, si ustedes se fijan, en este cuadrito que tienen atrás, ¿sí? El que tienen atrás en la presentación, justamente lo que está hecho en ese cuadro es un componential analysis. Aquello que implica grosor, importancia, relacionado con lo humano, estado de ánimo, objeto, riqueza material o de algún componente. Y cada oración tiene marcada con una más el componente que forma parte de ese adjetivo en esa determinada frase. Entonces, mientras que el gordo de la primera, en esa chica está gorda, va a hablar de grosor y está relacionado con lo humano, ¿ok? Por ejemplo, en la tercera, que va a ser, le ha caído el gordo, ¿ok? No va a tener nada que ver con ni humano ni grosor, va a tener que ver con importancia, con objetos, con riqueza de tipo material. ¿Ok? Por ejemplo, le ha caído el gordo en el sentido de el gordo de Navidad o de alguna lotería. Y así sucesivamente. Y de la misma manera que vos lograste llegar a solterona por el componential analysis, sabiendo el componential analysis de estas palabras, vas a encontrar aquel término en el idioma que estés buscando que se va a referir a cada una de estas cosas. Entonces, el componential analysis te va a permitir, como te dice acá, un estudio de los componentes de las principales acepciones de bordo nos va a permitir traducir esas frases de la manera que tienen acá, donde te vas a dar cuenta que fat va a estar, creo que en 2, nada más. Y tenés la traducción de las 10. That's a fat girl, he has a very important post, he's won the first prize in the lottery, this water is very hard, this milk is very rich in fat, es la única que tenés fat. Y ni siquiera está como adjetivo, sino que está como sustantivo. ¿Ok? In fat, en grasa. I used coarse salt, lo que nosotros decimos la sal gruesa, ellos dicen la sal gorda. ¿Ok? Entonces, coarse salt for cooking, he turned a blind eye, I had a bad scare, they had a tremendous row, he was in an awful stew. Y de fat te quedaron 2. ¿Gracias a qué? A que hicimos el componential analysis. Entonces, retomo. ¿Se entienden estas 3 estrategias que él da frente a palabras que, como te digo, no te va a pasar con todas las palabras, pero te va a pasar con muchas? Entonces, el saber